Saludos amigos, que el Eterno les bendiga, qué bendición estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Eterno. Y en esta ocasión pues vamos a estar analizando y comentando un poquito más acerca de los preceptos que hemos estado estudiando a lo largo de estas comentarios y análisis de la parasha semanal. Y esta ocasión tenemos ocasión o oportunidad, mejor dicho, de presentar la parasha Tetzaveh. Que Tetzaveh lo que significa prácticamente es la porción de mandarás. Y la vamos a analizar lo que es en el libro de Éxodo, conocido como Shemot 27, verso 20, hasta el capítulo 30, versículo 10. O sea que esta parashá está contenida en aproximadamente 3 capítulos. Igual que la parashá anterior y las que han estado atrás, como Mishpatim, vamos a estar viendo acerca de sentencias y de preceptos y de mandamientos. Pero sobre todo lo más importante que hemos estado viendo en cada uno de los estudios que hemos estado tenido aquí en el canal es que ustedes van a poder ver juntamente conmigo en cada una de las figuras de la parashá, en cada uno de los aspectos del tabernáculo, o por muchos conocido como el Mishkan, van a poder apreciar acerca de la figura del mismo Mesías. Ese es el propósito exacto de la Torah, que nosotros podamos conocer acerca de Yeshua, que nosotros podamos comprender más acerca de Él y cuál es el rol mesiánico que Él cumple, y que se puede vislumbrar a través de todo esto tan maravilloso que es las parashá, las secciones de las escrituras. Entonces yo los invito a ustedes que con calma primeramente le den lectura al capítulo 27, 28, 29, capítulo 30 hasta el verso 10 del capítulo 30 del libro de Éxodo, porque es exactamente lo que vamos a estudiar el día de ahora. Es bastante información. A mí me gustaría irme versículo por versículo con todos ustedes, pero es muy difícil hacer esto, porque esto implicaría un estudio bastante profundo que no alcanzaríamos a abarcar en nuestra hora de análisis del día de hoy. Así que lo que yo les comparto ahora es un resumen o un comentario. Por eso ustedes van a ver que hay algunos versículos que yo no manejo aquí en las diapositivas que van a estar apareciendo, porque yo les traigo unos pasajes para que podamos a hablar o comentar lo más, por así decirlo, lo más sobresaliente. Pero ustedes en sus casas tienen la oportunidad de cada día de la semana estar consultando la Aliyá, el pasaje bíblico que corresponde a cada día. Primer día, Yom Rishon, Yom Sheni, y así como día primero, día segundo, van a poder abundar en cada aliyá. Aquí vamos a hacer un comentario como que más generalizado, pero al mismo tiempo tratando de hacer, aplicando el método Pardes en su nivel primero, Peshat, y luego también en algunos versículos vamos a estar viendo en el sentido de Remes, o sea, haciendo profundidades y haciendo esas alusiones alegóricas de lo cual significa cada pieza que hay en el tabernáculo. Entonces yo les voy a invitar a que ustedes lean en sus casas con tiempo, con detenimiento las escrituras, porque es exactamente lo que vamos a compartir aquí. Nada más escrituras. Si acaso de repente tomamos comentarios de aquí, de allá, de diferentes fuentes, pero solamente como comentarios. La verdad completa la vamos a encontrar solamente cuando nosotros tomamos nuestras Biblias o cuando tomamos las escrituras nosotros y nos damos a la tarea de analizar en ellas. Y que mucho mejor si ustedes en casa tienen un Tanaj real, que puedan cotejarlo con el hebreo, con el español. Eso es mucho mejor, son herramientas de estudio importantísimas y muy valiosas. Si ustedes tienen el acceso a un Tanaj, o si ustedes tienen acceso a un comentario directo de la parashá Tetzaveh, que es la parashá que vamos a estudiar ahora, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos abundar más y conocer la profundidad de la escritura. Esta parashá que inicia en Éxodo capítulo 27 se inicia directamente en el versículo número 20. Recita así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. En esta porción, en este inicio, al entrar en nuestro estudio, vemos que lo primero que hace el Eterno es dar una instrucción. Y eso es exactamente de lo que se trata la Torah,
instrucciones de vida, instrucciones de comportamiento, instrucciones de la vida social, instrucciones de cómo conducirse con nuestros semejantes y cómo conducirse delante de Dios. Entonces aquí lo que estamos viendo principalmente es que las cosas que Dios está ordenándole a Moisés que haga, no las está dejando a criterio de Moisés, ni las está dejando al gusto de Moisés, ni como él quisiera, ni como él lo deseara. Es una instrucción que Moisés tiene que obedecer a la manera de Dios. Esto nos recuerda a la memoria lo que hemos estado platicando en los demás estudios, que cuando Dios demanda algo de nosotros, la adoración, el servicio y nuestra vida diaria, es que se tiene que hacer exactamente a la manera de Él. No nuestra manera, no nuestro gusto y no nuestra preferencia, sino exactamente como la Escritura nos lo está registrando. Ahora, aquí nos está diciendo claramente la Escritura que el aceite que Dios demandó para utilizarse dentro del tabernáculo tenía que ser aceite puro de oliva. La expresión puro de oliva tiene una connotación muy profunda que vamos a ver más adelante. Pero aquí me quisiera centrar yo en el aspecto del olivo. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel. A lo largo y lo amplio de las escrituras, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, que se le conoce como Nuevo Testamento, todas las escrituras nos están hablando que el olivo es un símbolo que está representando el pueblo hebreo. Así está escrito en Jeremías 11:16. El Eterno te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, Israel representado o simbolizado en un olivo que Hashem, que Dios eligió de entre toda la tierra, que Él lo cuidó y que Él lo estableció y que Él le dio un cuidado especial. Pablo dice en sus escritos, ¿cuál es la ventaja de ser un judío? ¿Cuál es la bendición de pertenecer al pueblo hebreo? Y Pablo dice mucho en gran manera, porque a ellos se les confirió y se les entregó los pactos, las promesas, la gloria, el culto, las escrituras mismas y sobre todo el Mesías. Entonces hay mucha ventaja en esto y es por esta razón que Dios ve a Israel como un olivo, como un árbol especial para Él, un olivo que Él ha cultivado, que Él ha hecho crecer y que lo ha hecho germinar y ha producido en Él que lleve fruto a las demás naciones. Fíjense lo que dice los pasajes más adelante. Bueno, antes de pasar al siguiente versículo quisiera leerles esto. Un olivo nunca muere, es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas, dejan de dar fruto, entonces son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar su fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de 40 años. Esto tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Quiere decir que un olivo da su mejor fruto o comienza a dar lo mejor de sí hasta que pasan 40 años aproximadamente, desde que es cultivado y desde que se empezó a trabajar. Estábamos diciendo hace un momento que el olivo es comparado con el pueblo de Israel. Y eso es exactamente lo que pasó con Israel. Cuando el Eterno cultiva y cuida con profundidad al pueblo de Israel hasta que el Eterno los saca de la tierra de Egipto y los pasa por 40 años para probar la fidelidad de su pueblo en el desierto. Y cuando ya pasan 40 años y ellos están listos para ingresar a la tierra prometida, es cuando ellos empiezan a dar fruto de todo el tiempo que estuvieron en el desierto, en prueba, en dificultades, y que Dios los probó durante ese tiempo, produciéndoles sed, produciéndoles hambre, tribulación, para ver si ellos andarían o no en la palabra de Dios. Entonces vemos que fue exactamente 40 años lo que ellos tuvieron que estar en el desierto, preparándose cada día, cada momento, para que llegara el momento en que ellos pudieran dar fruto, para que ellos pudieran dar rendimiento. Entonces, ahora más adelante vamos a ver aquí en Éxodo 27-21 de qué se trataba esto de que trajeran el olivo, el aceite de olivo, y lo utilizaran para el servicio del tabernáculo. En la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Dios
desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Aquí nos está hablando acerca de que el aceite de olivo puro que era preparado tenía que ser colocado en la menorá para que pudiera estar encendida. Ahora, muchas personas, incluida yo, teníamos el concepto de que la menorá tenía que estar encendida día y noche, pero no es así. Lo que aquí nos está diciendo claramente el pasaje es que la menorá era encendida por la tarde y en la mañana se la revisaba. O sea, la menorá se mantenía encendida prácticamente, las luminarias, durante el transcurso de la noche. Cuando estaba oscuro era cuando la menorá tenía que estar completamente encendida. Ahora, la expresión que leíamos anteriormente, aceite puro de oliva, esto es muy importante de entender, porque había tres maneras o tres recursos para poder extraer el aceite de oliva de un árbol de olivo. De la parte más alta del olivo, de la parte media y de la parte sur. El aceite más puro y más concentrado y mejor, más jugoso que se podría obtener de un árbol de olivo se encuentra en la parte superior, que es exactamente de donde el sol ha golpeado y ha tostado muy bien las aceitunas y están preparadas y están jugosas para poderse trabajar. Entonces era de ese aceite de olivo, de esa parte del árbol de donde se extraía, se bajaba, y eso era lo más puro que se podía emplear y machacar para poder utilizarlo dentro del santuario. Esto quiere decir que Dios estaba demandando el mejor aceite que hubiese en la tierra de Israel para él. Esto podemos hacer alusión a nosotros, que Dios demanda exactamente lo mejor de nuestras vidas, no lo que nos queda de tiempo, no lo que nos queda a nosotros de nuestros recursos, sino que Él está demandando siempre lo mejor de su pueblo. Y si cuando nosotros aprendemos a dar lo mejor de lo que tenemos, de nuestros recursos, hacia Dios, bendiciendo a las personas, entonces Él responde a nuestras vidas y nos bendice y nos da luz. Dios demandaba que fuera del mejor aceite, del más puro, para poder ministrar, o para que pudiera este aceite servir en el santuario. En respuesta a que ellos llevaban el aceite más puro y lo mejor que había en Israel, en respuesta a Dios lo que les entregaba era luz. Luz para el tabernáculo, luz para ellos. Entonces, cuando nosotros damos lo mejor para nuestros semejantes, cuando bendecimos a quien nos necesita, Dios nos responde de la misma manera como respondía en el tabernáculo. Dios da luz a nuestras vidas, Dios ilumina nuestros corazones y hace irradiar a nosotros una enorme bendición. Entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón. Estas palabras te las dijo el Eterno a Moisés. Se acercará Aarón con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea que la familia sacerdotal tenía que ser la familia de Aarón. Aarón aquí es el sumo sacerdote y su ministerio es una sombra de un ministerio celestial. ¿Por qué? Porque Dios separó exclusivamente a Aarón bajo el propósito de que él fuera sumo sacerdote. O sea, fue un trabajo exclusivo. No fue cuestión de suerte, no fue porque le cayera bien. Fue porque Dios quiso separar a Aarón y su familia y consagrarla por completo para el servicio del tabernáculo, para el servicio del templo. Pues de igual manera, asimismo Dios separó y consagró a su Hijo amado para que él fuera sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. En el futuro, cuando Yeshua viniera acá a la tierra y se presentara como el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo en la Torah ahorita que estamos estudiando, no es más que una sombra de lo profético, de lo que Yeshua exactamente iba a hacer, del sacerdocio real y del sacerdocio verdadero que el Hijo de Dios iba a lograr establecer cuando Él viniera acá a la tierra. Así como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Así está escrito en Salmo 110:4. Dios ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir que cuando Moisés establece acá en la tierra con Aarón, con los hijos de Aarón, el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico, lo que estaba haciendo Moisés era simplemente establecer las cosas a como él las había visto en el cielo, porque en el cielo hay templo
y en el cielo hay un sumo sacerdocio. Yo sé que hay gente que no cree que en el cielo hay templo, pero la escritura dice que en el cielo hay un templo, que hay un arca de su pacto, y Yeshua entró en ese templo celestial, en ese templo divino, a hacer expiación por cada uno de nosotros. Porque así lo dice también la carta de Hebreos 8:1-5, y quiero que lean conmigo esto detenidamente. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor levantó, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio continuo, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer de sí mismo. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es una copia y una sombra de las cosas celestiales. O sea que los sacerdotes acá en el Mizcán o en el templo estaban haciendo una sombra o una copia o una imagen figurativa de las cosas que ocurrían en el cielo, lo celestial. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de levantar el tabernáculo y el Eterno le dijo, mira bien, haz las cosas conforme al modelo y el diseño que te fue mostrado en el monte Sinaí. O sea que todo lo que vio Moisés en el monte Sinaí en la visión, todo lo que vio, lo que él contempló, el tabernáculo, las cortinas, todos los elementos, es una réplica de lo que hay en el cielo, de lo que está en la presencia del mismo Eterno. Asimismo, como en la parasha anterior vimos los elementos de oro, plata, bronce, cortinas de pelo de cabra, pelo bermejo, color rojo, todos los elementos necesarios para elaborar el arca de la alianza, que era de madera de acacia, la mesa de los panes, la menorá, el incenciario de oro, el altar de bronce, los cortineros, todo lo que nosotros vimos en la parasha anterior, aquí estamos viendo la continuidad, pero ya no estamos hablando acerca de los elementos exactos que van dentro del tabernáculo, sino de la vestidura que debería de portar el mismo sumo sacerdote. Harás vestiduras, dice Éxodo 28:2-3, sagradas para tu hermano Aarón, para la gloria, para la hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado del espíritu de la sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestimentas de Aarón tienen tres elementos importantes que destacan estos versos. Los tres elementos se llaman Kabod, Tiferet y Kadash. Kabod quiere decir la gloria. ¿Por qué gloria? Porque la vestimenta de Aarón lo hacía diferente de todos los demás Kohanim, levitas, y lo hacía diferente a todo el pueblo en derredor. Él estaba representando al pueblo de Israel, estaba representándolos a todos al momento de presentarse delante de la presencia del Eterno. Entonces sus vestimentas representan gloria. Kabod es gloria. ¿Por qué gloria? Porque cuando él tenía un encuentro directo con lo que se le conoce como la Shejinah, el resplandor divino, él tenía que tener una similitud, una aproximación con quien tenía el encuentro con lo divino. Entonces el tener una vestidura exclusiva, una vestimenta única, lo hacía alguien especial, lo hacía como un tipo de intermediario entre Israel y entre el Todopoderoso. Por su vestimenta tenía eso, tenía una gloria especial. Tenía Tiferet. Tiferet quiere decir resplandor, o podría traducirse también como destello, pero no se trata de un destello luminoso, no. Se trata de un Tiferet, un resplandor, como una manifestación de hermosura. La vestimenta de Aarón tenía una vestimenta que rayaba la hermosura y que se podía notar que era algo completamente especial. ¿Por qué era algo completamente especial? Porque él estaba representando al pueblo y porque él era la persona ideal y elegida por el Eterno para poder estar en la presencia del Eterno y para poder ministrar. También las vestimentas de Aarón tenían otro elemento que es Kadash, que es la consagración o la santificación. De hecho, había una lámina arriba de la frente de Aarón que decía Kedusha Hayahweh, santidad al Eterno, santidad a Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando él como sumo sacerdote tenía la responsabilidad de consagrarse para el servicio del Eterno, no podía ministrar, no podía servir en el tabernáculo si él no estaba consagrado por completo ante el Eterno. De hecho,
corría con peligro su vida si él no se consagraba por completo para servir al Eterno. Tiene que estar constantemente en conocimiento, en profundidad, tener una vida espiritual y ser un ejemplo para su familia y un ejemplo también para la casa de Israel. Por esta misma razón dice la escritura, entonces estas son las vestiduras que harán. Van a ser un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Es decir, que todos estos elementos que acabamos de leer eran para que los sacerdotes pudieran servir en el santuario. Todos estos elementos tenían un propósito especial: separarlos a ellos y consagrarlos y marcar una diferencia, porque Dios siempre hace diferencia entre lo que es santo y entre lo que es profano, entre lo que es puro y lo que es impuro. Entonces, el ordenar ciertos elementos especiales para los sacerdotes era una manera de recalcar o dar a conocer de que cuando se está sirviendo al Eterno, cuando se está dedicando una persona al Eterno, Él tiene en su vida aspectos completamente diferentes, elementos que nos hacen completamente diferentes al resto del mundo. Entonces, todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas, las cuales fueron, estas son las siguientes: ketonet. Ketonet quiere decir la túnica. Vihanashayim, que son los pantalones que iban debajo de la túnica. El afnet, que es el cinto que medía 32 codos o 16 metros. El migbaat, que es el gorro y una larga cinta de lino enrollado, así como si fuera una kipa, pero una kipa como abultada o como un tipo mitra, para que me comprendan. Entonces todas estas vestimentas eran de lino blanco. ¿Por qué les resalto que eran de lino blanco? Porque en la Torah está prohibido claramente que mezclemos el lino con la lana. ¿Por qué? Porque el lino siempre está representando la santificación, la consagración, lo mejor y lo más puro que tenemos para ofrecer al Eterno. Entonces Dios no permitía y no permite que se mezcle el lino con la lana. Esto de mezclar lino con lana, lo que está representando es mezclar el bien con el mal, mezclar lo santo con lo profano, y es algo que Dios no acepta en su palabra. Por eso el sumo sacerdote y los kohanim, toda su vestimenta tenía que corresponder solamente de lino, que representa completa pureza y completa santidad. Ahora vamos a empezar con los elementos que manejaba el sacerdocio. 28:6 dice: harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí, lino trenzado, obra de diseñador. El efod, según aquí Rashi, bueno, voy a dar lectura a lo que comenta Rashi, estaba hecho como una especie de como un delantal. El delantal que el Cohen, o sea el sacerdote, ceñía por acá atrás por su espalda, a la altura del corazón, debajo de los codos. O sea, el efod se lo ponía así como si fuera vaya, aquí ya lo dice Rashi, como si fuera un delantal, como los que utilizan las personas cuando van a cocinar, y se lo amarraban atrás, en la parte de atrás, pero el nudo tenía que dar en región hacia la cercanía del corazón. Esto quiere decir que el efod era un elemento primero que se colocaba el sacerdote, y esto representaba que lo primero que venía a su vida, lo primero que trataba de imponer sobre él, era la verdad de la Torah y que estuviera cerca de su corazón. Que la palabra del Eterno es lo primero que nosotros necesitamos para poder caminar, andar en sendas de justicia. Nadie puede conocer la justicia de Dios y nadie puede ejercer la justicia de Dios si no conoce las Escrituras, porque la Escritura es exactamente lo que nos trae revelación de lo que es bueno y de lo que es malo. Nadie puede decir que es justo delante de los ojos de Dios si no conoce sus leyes y si no conoce sus estatutos, porque eso es exactamente la Torah, la ley de Dios, lo que nos hace discernir, nos hace comprender entre lo que está bien y entre lo que está mal. Entonces el efod está representando esto, que nosotros tenemos que aprender a hacer diferencia, a que lo primero que necesitamos es la Escritura, la Torah en nuestro corazón. Este es el sentido correcto y el sentido perfecto del Nuevo Testamento, lo que la gente conoce como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Lo que anuncia Jeremías es que en aquellos tiempos pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos la palabra en nuestra mente y también en nuestro corazón. Otro elemento importante que dice Éxodo 28, 9, 11,
Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 en los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento, como fueron naciendo de las matriarcas. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Esas 2 piedras, así como de ónice, yo me lo imagino muy bonitas, muy resplandecientes. No nos está diciendo aquí la Torah en qué color exactamente es el ónice, pero yo me lo imagino así como cuadradas. Y estas 2 piedras que tenían los 6 nombres de un lado y 6 nombres de otro lado de las tribus de Israel, tenían que estar colocadas en el área de los hombros, de estar cargándolos aquí en los hombros los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué nos está diciendo exactamente esto? Que de la misma manera, así como el sacerdote cargaba en sus hombros a los nombres, los títulos de los hijos de Israel, así exactamente el Mesías es lo que hizo. Él cargó en sus hombros el peso de todo el pueblo de Israel. Cuando él tomó la cruz y se dirigió hacia el valle en la región del Gólgota, él lo que estaba cargando en sus hombros era el pueblo de Israel, la iniquidad y la transgresión. Isaías 53 dice el profeta: mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, quiere decir que todo nuestro pecado y toda nuestra maldad se fue sobre los hombros del Mesías. Así como el sacerdote colocaba, las piedras de ónice en sus hombros, de la misma manera el Mesías colocó en él todo el peso de nuestro pecado. Entonces, aquí vamos a estar viendo nosotros que en cada uno de los elementos podemos vislumbrar la obra mesiánica y la obra redentora de Yeshua. El 28:15 dice: harás también un pectoral de juicio. Vamos a ver por qué de juicio. Obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata y de lino fino trenzado. Lino trenzado lo harás, perdón. Entonces aquí vemos una imagen en la diapositiva de cómo aproximadamente era un efod. Esta imagen nos está revelando de cómo podría ser el pectoral. El pectoral era como un cuadro que se colocaba el sumo sacerdote aquí, justamente como su palabra lo dice, como un pectoral, y se le llamaba de juicio. Y lo que contenía eran como 12 piedras que estaban representando las 12 tribus de Israel. Y hay 2 explicaciones por las cuales el pectoral se le conoce como pectoral de juicio. Ustedes pueden decidir cuál es para ustedes la más correcta y con cuál se quedan ustedes. La primera dice, está registrada en el Sefer Talmud, tómese como una referencia, no como una verdad absoluta. El Talmud dice que es porque el pectoral hacía expresión por la prevención de la justicia civil. La otra interpretación nos dice que Rashi nos comenta que el pectoral es llamado como pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y Turim, y sus promesas son verdaderas. Bueno, esto del Urim y Turim lo vamos a estar viendo más adelante cuando nos toca estudiar acerca de esto, pero como una referencia de lo que dice Rashi, les puedo compartir Números 27, versículo 21. Ahora, las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres serán, como las grabarán de un sello, cada una según su nombre para las 12 tribus. O sea que el pectoral contenía las letras del alefato hebreo, y al mismo tiempo contenía los nombres de las 12 tribus de Israel. Estaban las 12 tribus de Israel escritas, pero una manera de conjugar se encontraba todo el alefato en el pectoral. Tenía un propósito específico, tenía un propósito muy especial de que el pectoral tuviera las letras del alefato hebreo, porque serviría como una manera de consultar también al Eterno en casos bastante difíciles. Ahorita vamos a ver en qué tipo de casos era cuando se podía consultar al Eterno a través del pectoral y con qué otros elementos añadidos. En el 28-29 dice: Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante de Hashem. O sea, como ya lo hemos comentado, que el pectoral lo que tenía en sí eran los títulos y los nombres de cada una de las tribus.
Esto lo que nos está enseñando es que el Mesías estaba llevando cada uno de los hijos del rey sobre su corazón, en ese momento presentándonos delante del Padre. Quiere decir que cuando Yeshua iba rumbo al Calvario, o conocido como el Gólgota, al sacrificio, él llevaba a cada hijo de Israel y a la humanidad misma en su corazón, bajo el propósito de redimirnos y de acercarnos al Padre. Nótese que este pasaje dice que cuando él entraba al lugar santo, Aarón tenía que utilizar este pectoral. Cuando Yeshua fue llevado al monte, hacia la cumbre del monte Gólgota, él llevaba en su corazón a cada uno de nosotros. De manera que cuando él estaba en esa condición de agonía y de dolor, él dijo: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Todavía en su dolor y en su agonía se atrevió a pedirle al Padre que nos perdonara por lo que cada uno de nosotros lo estábamos haciendo allí. Porque es la escritura que todos nuestros pecados fueron sobre el Mesías. Aunque estuviéramos en ese tiempo físicamente o no estuviéramos, el pecado de la humanidad se fue encima de él. Y él clama con seguridad: perdónales porque no saben lo que hacen. Eso quiere decir que Yeshua estaba teniendo en sí una actitud de llevarnos en su corazón y de llevarnos hasta lo más profundo de su alma, que pide al Padre que nos tuviera misericordia. El creyente también está equipado con las ropas de sumo sacerdote que el Mesías lleva encima. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. O sea que en toda esta vestimenta del sumo sacerdote, lo que hemos llevado hasta ahorita, que es el efod, las piedras de ónice y el pectoral, nótese que es exactamente como una vestimenta, un revestimiento que diferencia a un ser que está santificado y consagrado para el eterno. La palabra dice que Yeshua lo que hizo con su sangre fue comprarnos como reyes y sacerdotes. Dice el libro de Revelaciones: porque nos has hecho reyes y sacerdotes para el eterno Elohim y para su Mashiach, para su Cristo. Entonces nosotros fuimos separados para la consagración del eterno y hemos recibido de parte del Ruach, de parte del Espíritu de Santidad, un revestimiento de santificación, un revestimiento total que protege nuestros hombros, que protege nuestro ser, que protege todo nuestro interior de tantas cosas, de tanta inmundicia, y que sobre todo esta vestimenta espiritual que el Eterno pone en nosotros también nos hace ser diferentes y nos hace que marquemos la diferencia. Es decir, que seamos un pueblo que está completamente consagrado para el Eterno. Ahora vamos a ver qué tenía que ver el pectoral de juicio con el Urim y Turim. 28:30 dice: pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Dios, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Hashem. Entonces aquí ustedes están viendo el pectoral en la imagen. El pectoral, como les dije, que tenía los nombres de las tribus de Israel y que contenía también el alefato hebreo, y lo ven como que se está iluminando, como que está arrojando destellos. Entonces, según Rashi, su comentario, y se me hace un comentario muy acertado, en este aspecto estoy muy de acuerdo, él opina que el Urim y Tumim es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral, como atrásito de los pliegues del pectoral, y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daban una respuesta divina. O sea que el Urim y Tumim era como es como un trocito de rollo de pergamino. Algunos comentan, creo que Rashi también comenta, que el Urim y Tumim contenía el nombre de Hashem, lo que conocemos como Yud He Vav He, el nombre divino, y que estaba colocado en el pectoral, pero en dirección y en mucha cercanía con el corazón. De manera que cuando los israelitas tenían que consultar al Eterno, en casos extremadamente difíciles, entonces el Urim y Tumim lo que producía sobre el pectoral era comenzar a iluminar las letras del alefato que estaban en el pectoral y arrojaban una respuesta. Como Jueces 20, 27, 28, se acercó el pueblo de Israel para consultar al Eterno si era voluntad de Dios que ellos fueran a la guerra. Entonces dice la escritura que ellos consultaron al Eterno y que el Eterno dijo que sí, pero sin embargo nunca dice la Torah, la escritura, de qué manera Dios dijo que sí. Entonces aquí los comentaristas del Tanaj y hebraístas concuerdan en que la respuesta de Dios llegó a Israel a través del uso del Urim y Tumim,
que iluminaba con destellos luminosos el pectoral y que arrojaba una manera de respuesta, a manera que brillaba letra por letra y ellos formaban la palabra, iban leyendo la palabra de manera que podían entender cuál era la respuesta de Dios, porque esta voluntad divina se manifestaba a través del pectoral que cargaba Aarón y a través de la utilización del Urim y del Turim. Perdón. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Éxodo 28, 31, 33. Harás asimismo el manto del efod, todo de lana azul. Harás en su borde inferior granadas de lana azul, lana púrpura, lana carmesí, alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. O sea que el efod era, como ya habíamos dicho, como un chalequito, como un manto chiquito que se abrochaba por la espalda en cercanía del corazón y que tenía como representación que siempre la Torá debe estar en el corazón y lo más cercano al hombre. Ahora aquí vemos nosotros que se tenía que realizar un manto para el efod, o sea, un manto que cubriera todo el cuerpo, que cubriera el efod, pero esa es la Torá que tenía que tener abajo campanillas de oro. Ya sabemos que el azul lo que está representando es el cielo, las promesas eternas que el Eterno algún día establecerá para siempre en la tierra. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que Dios dice que se coloquen campanillas de oro debajo debajo del manto del efod, y eso tenía un propósito muy especial, las campanillas, que se resuelve en el versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, o sea, el manto del efod se lo colocaba Aarón para cuando él entrara a ministrar, y el tinteo de las campanillas se oirá cuando entre al lugar santo delante de Dios y cuando salga para que no muera. O sea que este manto de efod, lo que en cierto modo podría asegurar y garantizar era si el sacerdote estaba con vida o no estaba con vida cuando entraba a ministrar el tabernáculo. Porque cuando él entraba, las campanillas tenían que escucharse, que andaba para allá y para acá, que se movía, que se desplazaba. Esto nos revelaba que el sacerdote estaba bien y que estaba haciendo su trabajo de presentar la ofrenda y de estar dentro del servicio, del sacerdocio. Pero si de repente las campanillas dejaban de sonar, quiere decir que el sacerdote había caído muerto a causa de pecado. Y entonces tenían que introducir como unas varas largas, extendidas, y buscar dónde estaba el sacerdote y jalarlo y sacarlo, porque nadie más podía entrar al servicio del Eterno. 28:38. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón cargará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Eterno. Es decir, que Aarón no se podía presentar en la presencia de Dios si él no tenía su mitra, su lámina de oro, que como ya expliqué decía que Kedushah a Yahweh, santidad a Yahweh, santidad al Eterno. Esto lo separaba a él y lo consagraba como siervo específico, como el único que podía llevar la consagración y cargar la iniquidad del pueblo de Israel, porque era la única persona calificada con el mayor rango de santidad. Eso también lo está representando a Yeshua, que es el único que está capacitado para cargar para siempre la iniquidad de Israel y para limpiar y consagrar nuestras vidas para siempre al Eterno. Yeshua no ocupaba una mitra de oro en su cabeza. Él era la misma santidad en carne. Él mismo es el verbo de Dios, la palabra de Elohim, una parte del Eterno que vino y que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos cómo Aarón estaba representando algo que con el tiempo, a fin de cuentas, ese ministerio levítico iba a terminar, porque lo reemplazaría un sacerdocio mucho mayor y de mayor nivel, que era el sacerdocio mismo de Yeshua. Y dice la escritura: y vestirás con ellos, hablando de los mantos del efod, a tu hermano Aarón, a sus hijos con él, y los ungirás, y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Este pasaje es totalmente claro, nos está diciendo que el propósito de vestir con exclusividad a los levitas era con el propósito de consagrarlos, de separarlos para servir al Eterno. Cada uno de nosotros también, cuando tuvimos la revelación de Yeshua como nuestro Mesías, dice la Escritura que fuimos consagrados y que fuimos separados para el servicio del Eterno. Primera Pedro 2:9 dice, aquí está el pasaje: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, un pueblo comprado, adquirido por Elohim, por Dios,
para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la condición de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como todos fuimos llamados a servir al Eterno, así como los levitas fueron llamados, los levitas tenían que pasar por un acto especial. O sea, no era nada más de que como ellos eran levitas, descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, ya podían ministrar, se colocaban la ropa y se aventaban aceite en la cabeza. No, claro que no. Había un proceso de purificación. Había un proceso de purificación que demostraba y que testificaba públicamente que sus vidas estaban dedicadas y consagradas para el Elohim. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Éxodo 29:4. Lo que ustedes están viendo en la imagen, y si le alcanzan a ver aquí, es lo que se le conoce en el hebreo como una mikveh. Las mikveh lo que vienen siendo son como piscinas para el ritual de la purificación. La mikveh sirve para el acto de la tevilá. La tevilá es lo que se le conoce en el hebreo y que lo traducimos al español como el sumergimiento o como bautizo. O sea que eso de bautizar a la gente no es una cosa cristiana, no tiene su origen en el cristianismo, porque mucha gente cree que bautizar es cosa de católicos y cosa de evangélicos. No, ellos simplemente están haciendo una práctica que ha sido tan común en el judaísmo a través de los milenios y que Dios mismo estableció para los hijos de Israel, para la clase de los levitas. Todo aquel que iba a servir en el santuario de adoración, en el templo, tenía que pasar por una mikveh, un acto de tevilá, un acto de sumergimiento, y que eso estaba representando un ritual de purificación, de que la persona estaba siendo sumergida por completo, abandonando su naturaleza impía y resurgiendo a una nueva naturaleza espiritual al servicio del Eterno. Esto es exactamente lo que cada uno de nosotros hicimos al momento del sumergimiento, del bautismo o de la tevilá, que es la palabra correcta en el hebreo. Fuimos sumergidos bajo el propósito de demostrar públicamente que nuestras vidas estaban dedicadas y consagradas al Eterno. O sea, que no basta simplemente con decir, bueno, pues ya conocí de Yeshua, me voy a poner a estudiar Torah y comenzar a andar en la palabra del Eterno. No se trata de eso, se trata de que también tenemos que dar pasos de obediencia. Y un Mesías dio un paso de obediencia en Mateo 3, versos 13-16. Él buscó a Yohanan el sumergidor, a Juan el Bautista, para que también lo sumergiera a él, porque él quería darnos testimonio de obediencia, que así es como tienen que hacerse las cosas. Entonces tú ya conoces de Yeshua, ya estás estudiando Torah, ya estás empezando a ejercer el conocimiento que has adquirido con tus semejantes, con tus amigos, de ser un buen ciudadano, de vivir conforme a las escrituras, y no tienes el sumergimiento, no tienes la tevilá. Eso es un elemento que te falta para poder testificar públicamente lo que el Eterno ha hecho en tu vida. 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Aquí volvemos un poquito a retomar el aspecto del aceite. O sea que el aceite tenía el propósito de iluminar el Mishkan, de iluminar el tabernáculo, de consagrar también los elementos del templo, las vasijas, todo lo necesario, pero también tenía el sentido de ungir por completo. Y aquí en la imagen que están viendo ustedes es una representación de cómo Moisés está ungiendo a Aarón en una consagración especial. El acto de ungir era el acto de derramar una redoma o un cuerno sobre la cabeza de la persona y que quedara bañada por completo en aceite de olivo. Era una unción especial, era una manera de separar, de una manera de revelar a manera visual entre las personas que a partir de ese momento el Ruach, el espíritu de santidad, posaba sobre aquella persona. Cuando Moisés derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, vino el Espíritu del Eterno y posó sobre Aarón, y fue como Aarón pudo desempeñar su ministerio con eficacia porque el Espíritu del Eterno descendió sobre él. Ustedes pueden corroborar esto también acerca de los reyes. Cuando el profeta Samuel fue a casa de David a buscar a David, David no tenía el espíritu de Elohim. O sea, él no estaba ungido delante del Eterno. Pero hasta que Samuel unge a David con el aceite especial y derrama el aceite, porque el Señor le dice, levántate y úngelo, porque este es, dice la Escritura que a partir de ese momento el Espíritu del Eterno reposó sobre la vida de David. O sea que el aceite aquí de unción
El ungir con aceite representa la presencia del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Y todos nosotros fuimos ungidos por medio del Espíritu de Santidad cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Cuando recibimos a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Rey, como aquel que puede rescatar nuestra vida, fuimos ungidos y fuimos separados y consagrados para el servicio del Eterno. Después tomará de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos también, y quedarán consagrados él, sus vestiduras y también sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Lo mismo que nos certifica el nuevo pacto. Vean aquí cómo Aarón no pudo quedar consagrado. Dice que solamente quedó consagrado hasta, dice, y quedarán consagrados si recibieran el aceite de la unción, es decir, símbolo de la presencia del Espíritu de Santidad, y tenían que ser rociados con sangre. O sea, sus ropas se iban a manchar con la sangre del cordero que habían sacrificado, sangre que viene al altar, y que estaba representando que a partir de recibir estas dos cosas, la unción del aceite y la presencia de la sangre en sus vidas, era como podían quedar completamente consagrados para el servicio del Eterno. ¿No les parece esto algo familiar con lo que hemos leído en el Nuevo Testamento? Exactamente, que todo verdadero creyente, todo verdadero seguidor de Yeshua necesita dos aspectos en su vida. La unción del Espíritu, porque el Espíritu nos capacita, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y segundo, necesitamos ser rociados con la sangre del Mesías, porque solamente su sangre, dice la Escritura, nos cubre de pecados y nos justifica de toda maldad. Dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, el conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, nos santifica con el Espíritu, que es lo que representaba el aceite de olivo, la unción, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, de Yeshua. Gracia y paz sean multiplicados. Es decir, se requiere tener tanto del Espíritu de Dios como la sangre de Yeshua, es decir, aceptar su sacrificio para que podamos estar completos y consagrados totalmente delante del Eterno. Vamos a estar terminando con estos pasajes que dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. El incienso en la Escritura siempre está representando una adoración que es grata delante del Eterno. Y en el libro de Revelaciones, el incienso nos está representando la oración de cada uno de los creyentes. Segunda de Corintios 2:14-15, pero gracias a Dios que en el Mesías siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. El incienso es fragancia, porque fragante aroma de Dios somos entre los que se salvan y entre los que se pierden. Es decir, que cada uno de nosotros tiene el cometido de ser una fragancia delante del Eterno, de ser un aroma grato delante del Eterno y delante de nosotros. Esta parashá de Tetzaveh, mostrarás, no solamente nos habla de mostrarás cada uno de los aspectos del tabernáculo, sino que nosotros tenemos que mostrar a las demás personas que realmente somos del Eterno, somos del Elohim. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra manera de proceder, a través de nuestra manera de hablar, de expresarnos, de servir a las demás personas. Es como Tetzaveh, mostramos lo que somos y mostramos que tenemos un olor fragante para bendecir a los demás, pero sobre todo para exaltar y glorificar el nombre del Dios al cual nosotros servimos. Quiere el Eterno que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestra función de ser un olor fragante, de ser un olor grato delante de la presencia del Eterno. Que cuando nosotros oremos y clamemos delante de Él, nuestro clamor, nuestra oración, nuestras plegarias suban delante de su presencia como un olor fragante, y que nos mostremos delante de Él como una ofrenda de la cual Él se agrade en todo momento y en toda circunstancia. Siempre es una bendición estar con ustedes, compartirles una pequeña parte de la parashá, un pequeño comentario con todo mi corazón. Que el Eterno nos bendiga ahora y siempre, y que tengan un Shabbat Shalom bendecido. Hasta luego, nos vemos en la siguiente parashá la próxima semana. Shalom.